El día de hoy vamos a estudiar área encerrada. En este caso nos van a dar ejercicios donde van a figurar dos funciones. En algunos casos, tres funciones. ¿Sí? Bien, entonces, cuando ustedes tengan ese tipo de ejercicio, como la pregunta número 8 que nos dice calcular el área encerrada entre dos funciones, bueno, en algunos ejercicios nos aparecen dos funciones y en otras tres funciones. En todos esos ejercicios, vos siempre vas a utilizar la regla de Barrow, ¿sí? Lo que vieron en la clase anterior con Vivi. Ustedes tienen que estudiar muy bien, ¿sí? Toda la parte teórica que vieron con Vivi. ¿Qué es una integral definida? ¿Qué es una integral indefinida? La regla de Barrow, ¿sí? Todos esos puntos tienen que estudiarlo muy bien, porque va a ser considerado para el examen final oral también. Recordemos primero qué es una integral definida. Al comienzo les expliqué calcular la integral de cualquier función, pero nunca había escrito valores numéricos en la parte inferior ni en la parte superior del símbolo de la integral. En este caso siempre va a figurar, ¿sí? Vos tenés que conocer el límite inferior y el límite superior. En este caso vamos a escribir una A y una B. Si vos no tenés valores en esta parte del símbolo de la integral, entonces nunca podés utilizar la regla de Barrow. Siempre tenés que tener dos valores, ¿sí? Y cuando vos observes valores en este símbolo de la integral es porque estás frente a una integral definida, ¿sí? Una pregunta teórica posible podría ser cuáles son los tipos de integrales estudiados en el curso o en la materia. Únicamente dos tipos de integrales, porque existen más, dos tipos de integrales. Integrales definidas e indefinidas. Tengan presente eso. Ahora, en este caso, para calcular el área encerrada, vos necesitas, aparte de conocer el valor de A y el valor de B, la resta de dos funciones. Vos tenés que identificar qué función hace el papel de techo y qué función hace el papel de piso. Entonces vamos a escribir la siguiente fórmula. Integral de techo menos piso. Encerras entre un paréntesis y lo multiplicas por el diferencial de x. Esta es la fórmula que ustedes siempre van a utilizar cuando están frente a un ejercicio de área encerrada. Recuerden que cuando nosotros calculamos integrales, estamos calculando área. En esta sección nosotros lo llamamos área encerrada porque te voy a dar dos funciones como mínimo. Podría ser dos o tres, ¿sí? Como mínimo dos funciones y vos tenés que identificar cuál es el techo y cuál es el piso. Ahora quizás vos te preguntarás, pero si yo tengo tres funciones, ¿cuál va a ser el techo y cuál va a ser el piso? Bueno, si vos tenés tres funciones, podría ocurrir que una de esas dos funciones quede fuera del juego, o la otra opción es lo siguiente, que de esas tres funciones se particione la suma de dos integrales, ¿sí? Donde una función en una parte, digamos, haga el papel de techo y en la otra parte haga un papel de piso, ¿sí? Es decir, yo puedo tener no solamente una área encerrada, sino dos áreas encerradas. Esta es la fórmula fundamental, ¿sí? Recuerden que el techo y el piso son funciones. Siempre va a ser una resta de dos funciones. Bien, ahora sin más preámbulos, vamos a arrancar con los ejercicios para que se comprenda mejor. Cualquier duda, por favor, consulten. No se queden con las dudas, dado que hoy es la última clase. Vamos a comenzar resolviendo el ejercicio número 8. Vamos a resolver el ejercicio A. En el ejercicio A nos dan dos funciones. La primera función es la función cuadrática. Y la otra función es una función lineal x. Bueno, en este caso yo le he cambiado, ¿sí? Porque en la guía aparece p de x, puede ser una f,
Y en la guía aparece acá una G mayúscula. Bueno, yo lo cambié por una minúscula por costumbre. ¿Sí? Bien. Calcular el área encerrada entre estas dos funciones. En este ejercicio nos dan dos funciones. Entonces, el labor que vos tenés es lo siguiente. Encontrar cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Sí? Cuánto vale A y cuánto vale B. Identificar cuál de estas dos funciones es el techo y cuál es el piso. Primero vamos a encontrar estos dos valores, A y B. ¿Sí? ¿Cómo lo encontrás? Vos tenés dos formas de resolver este ejercicio, por el método analítico o por el método geométrico. Por el método geométrico como que lo vamos a dejar como una última opción, ¿sí? Porque en algunos ejercicios es mejor graficar y en otros no es tan necesario. En este ejercicio no es tan necesario graficar porque únicamente me dan dos funciones y no son difíciles, digamos, al momento de plantear, ¿sí? En algunos ejercicios, cuando vos lo resolves de forma analítica, que es lo que vamos a hacer primero, como que tenés una pequeña dificultad y podés cometer algunos errores si no tenés claro algunas partes teóricas. Entonces acudís al método geométrico. Vamos a resolver con el método analítico, ¿sí? Método analítico, perdón, o algebraico es lo mismo. Entonces, ¿cómo encontrás el valor de A y el valor de B? En primer lugar, el valor de A y el valor de B es donde ambas curvas o ambas funciones se cortan, ¿sí? Estos valores me indican en qué punto se cortan estas dos funciones. Esto es lo que te simboliza. Entonces, ¿cómo encontrás el valor de A y el valor de B para poder utilizar la regla de Barrow? Igualás las dos funciones. Igualás la función f con la función g. De esa manera vas a encontrar en qué punto se cortan. La función f es x al cuadrado, la función g es x. Lo que tenés que hacer es todo juntarlo en un solo miembro. No simplifiques, por favor, ¿sí? Porque si ustedes simplifican, están ignorando un valor. Lo que les recomiendo es todas las variables x, juntarlos en un solo miembro. Entonces, vos decís x al cuadrado menos x es igual a 0. Si ustedes desean, acá pueden utilizar la resolvente o Bhaskara, como quieras llamarlo, ¿sí? Pero yo prefiero factorizar. ¿Qué nos dice la matemática? Si vos tenés el producto de dos números iguales a 0, uno de los dos o los dos tiene que ser 0. Entonces, puedo decir lo siguiente. Este factor es igual a 0 o este otro factor es igual a 0. Es un error garrafal pensar lo siguiente, que solamente uno de los dos tiene que ser 0. Eso es falso. Uno de los dos tiene que ser 0 o los dos. Pero como mínimo, uno de estos dos tiene que ser 0. ¿Sí? Bien. Ahora, despejás la variable x. Acá ya lo tenés despejado. Acá nos falta despejar. ¿Qué nos indica estos dos valores? Aparte de que son las raíces de esta función polinómica, aparte de eso, surgieron cuando yo igualé esas dos funciones. ¿Qué nos indica estos dos puntos? Es el punto donde se encuentran estas dos funciones. Dicho de otra manera, la interpretación es, estos valores son A y B. ¿Sí? Bien, ahora quizás te preguntarás, pero ¿cuál de esos dos valores es A y cuál de esos dos valores es B? A siempre va a ser el menor y B siempre va a ser el mayor. ¿Sí? Bien. Entonces nosotros sabemos que A es 0 y que B es 1. Siempre, A el menor, B el mayor. Ahora, cuando he igualado estas dos funciones,
surgieron dos valores de X. Cuando surgen dos valores de X, ustedes construyen un intervalo, ¿sí? Si hubiera surgido 3 valores de X, vos construís 2 intervalos y así consecutivamente, ¿sí? Ahora van a ver por qué es necesario construir un intervalo. Entonces, con estos dos valores, construís un intervalo. El intervalo 0, 1. Bien, ahora, construís ese intervalo porque necesitas saber cuál de estas dos funciones es el techo y cuál es el piso. Tipo Bolzano. Seleccionás un valor de este intervalo, cualquiera, menos los extremos, porque si vos seleccionás los extremos no te sirve de nada. Si ustedes desean, en casa lo prueban, seleccionan los extremos y se van a dar cuenta que no sirve de nada. Entonces, un valor que esté dentro de este intervalo podría ser el 0,5. Entonces lo reemplazás en ambas funciones. F evaluado en 0,5 es un valor dentro de este intervalo. Ahora lo mismo haces en la función G, 0,5. Bien, entonces, ¿cómo está definida la función f? Es x al cuadrado, es 0,5 al cuadrado. Y la función g es igual a x, es decir, 0,5. Bien, 0,5 al cuadrado, ¿cuánto vale? 0,25. Ojo, el valor que vos estés seleccionando lo tenés que evaluar en ambas funciones, es decir, tiene que ser el mismo. Vos no podés decir, bueno, en f yo voy a seleccionar el 0,5 y en g voy a seleccionar el 0,8. No, siempre tiene que ser el mismo. Caso contrario no tendría sentido, ¿sí? Hago ese comentario porque algunos se confunden. Acá reemplazo un valor y acá otro valor dentro del intervalo. No, siempre tiene que ser el mismo. Bien, ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el techo y cuál es el piso? Entonces vamos un poco a la lógica. ¿Cuál de estas dos funciones, cuando yo reemplacé el valor de 0,5, obtuve un valor más alto? En la función g. Fíjate que 0,5 es mayor que 0,25. ¿Sí? Este es mayor que este. Entonces la función g hace el papel de techo. Y la función f hace el papel de piso. Siempre el menor piso, mayor techo. Es por esa razón que vos construís el intervalo, para saber cuál es el techo y cuál es el piso. Observen, ya sabes cuál de estas dos funciones es el piso, cuál es el techo, y aparte de eso sabes cuánto vale A y cuánto vale B. Tenés todo para reemplazar en la fórmula que les he dado al comienzo de la clase y calculas de esa manera el área encerrada entre estas dos funciones. Vamos a reemplazar. Integral evaluado de 0 hasta 1. El techo es g, es decir, la función lineal, menos el piso. El piso es la función cuadrática, que en este caso es x al cuadrado. Cerrás paréntesis y lo multiplicas por el diferencial de x. Listo. Todo lo que continúa ahora es algo familiar y muy conocido por ustedes. A partir de ahora en adelante no hay ninguna novedad. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede ocurrir en los exámenes? Que acá te aparezca una integral donde vos tenés que utilizar el método de sustitución por partes o te puede resultar directamente por tabla. ¿Sí? Veamos este ejercicio. Por sustitución no es, por partes tampoco, por tabla tampoco. ¿Qué tienes que utilizar primero? Distributiva. Haces distributiva y con eso se resuelve el ejercicio. Esto es algo que nosotros ya lo vimos, ¿sí? Entonces, aplicas la distributiva, esto es integral de 0 hasta 1 de x por el diferencial de x
menos integral de 0 hasta 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. Ahora sí, observa que ambas integrales son integrales por tabla. Veamos el primero. Esto te va a resultar 1/2 de x al cuadrado. 1/2 por x al cuadrado. 1/2 por x al cuadrado. Ya ustedes saben por qué, ¿sí? Estoy utilizando la integral por tabla. Menos, acá les va a quedar x al cubo dividido por 3, es decir, 1/3 por x al cubo. Tercio por x al cubo. Lo estoy realizando de forma directa, ¿sí? Y ya no estoy mostrando la fórmula porque las integrales por tabla ya ustedes lo conocen, ¿sí? Para poder avanzar un poco más. Bien, ahora, acordate que ya no escribís más una constante. Esto es algo que vieron ustedes con Vivi, ¿sí? Ahora, podés encerrar todo esto en un paréntesis, si querés. Paréntesis, corchete, como vos prefieras. Puedes escribir acá una línea diagonal o vertical, y si no, directamente el mismo paréntesis, y escribís acá el 0 y el 1. ¿Sí? ¿Y por qué haces esta construcción? Para poder utilizar la regla de Barrot. Es momento de utilizar la regla de Barrot. Bien. Ahora, ¿qué nos dice la regla de Barrot? Cuando vos tengas una familia de primitivas, ¿sí? Esto también lo vieron. Revisen qué es una familia de primitivas y qué es una primitiva. Tengan claro eso, ¿sí? También podría ser una pregunta de examen oral. Entonces, primero reemplazás el valor superior y luego reemplazás el valor inferior. Primer paréntesis. 1/2 multiplicado, reemplazás el 1 en la x. 1 al cuadrado menos 1/3, reemplazás el 1. Menos, ahora menos, recuerden que este menos es por la regla de Barrot, no tiene nada que ver este menos, ¿sí? Este menos es por la regla de Barrot. Abrís un nuevo paréntesis, ahora reemplazás el valor de 0 en las x. Bien, ahora sí, es momento de calcular. En este paréntesis nos va a resultar el valor de 0, ¿sí? Esto es algo muy notorio. Acá nos va a resultar el valor de 0. Entonces, cancelas toda esta parte. Y todo este primer paréntesis es lo que nosotros vamos a calcular. Lo que vamos a hacer es ingresar a la calculadora. 1 al cuadrado es 1. 1 por 1/2 nos resulta 1/2. Menos 1 al cubo es 1 por 1/3, 1/3. Restás 1/2 menos 1/3 y nos va a resultar 1/6. Recuerden lo que les ha mencionado Vivi, ¿sí? Esto les tuvo que haber mencionado sí o sí. Me imagino que sí, les ha aclarado esta parte. Que cuando ustedes utilicen la regla de Barrot, siempre vas a obtener un valor numérico. Siempre. Acá no te puede quedar x al cuadrado más c, 1/3 de x al cubo más c, etc. No, eso no te puede quedar. Siempre un valor numérico. Siempre que utilizas Barrot, al final de todo tiene que quedarte un valor numérico. ¿Sí? Porque lo que estás encontrando es el área encerrada entre esas dos curvas. Y el área no puede ser otra función. El área tiene que ser un valor numérico. Otra cosa más que también me imagino que les aclaró Vivi es que cuando vos calculás área encerrada, el resultado final siempre tiene que ser positivo. Ahora, si te resultó un negativo, tenés que revisar todos tus cálculos. Y si vos revisás todos tus cálculos y te continúa resultando negativo,
entonces vos aplicás módulo, entonces se convierte en positivo. No existe área negativa. En los exámenes tengan cuidado porque te puede aparecer como alternativa un sexto, menos un sexto, un octavo, un noveno. Y entonces quizás vos ves el negativo como resultado final. Ese negativo nunca puede ser respuesta. Y ahora te preguntarás, pero Isaías, si a mí me resulta menos un sexto y en las alternativas en el examen aparece menos un sexto, entonces yo tengo que marcar menos un sexto, falso. Suponete que en las alternativas te aparezca alternativa A, un sexto, menos un sexto, octavo, un noveno. Suponete que acá te resulte menos un sexto, ¿sí? Y vos observás menos un sexto en las alternativas. Esto que está acá no puede ser respuesta, siempre va a ser positivo. Porque si te resulta negativo, vos le aplicás el módulo y de esa manera se convierte en positivo. ¿Y por qué te puede dar un negativo? Bueno, no me quiero extender porque esa parte también imagino que les ha de haber explicado Vivi. O por lo menos lo ha de haber mencionado, ¿sí? Bien, vean bien esa clase si es que no estuvieron presente. Ahora sí, continuamos con otro ejercicio. El ejercicio, perdón, antes de continuar, quiero hacer el gráfico de este ejercicio para que ustedes puedan visualizar qué es lo que nosotros hemos calculado. Si yo hubiera optado por la forma geométrica, ¿sí? Para poder encontrar estos dos valores, tendría que graficar estas dos funciones. Vamos a graficar esta función. Es una función que nosotros ya lo conocemos. Es únicamente para que ustedes observen, ¿sí? El ejercicio ya concluyó anteriormente. Solamente quiero mostrarles el gráfico del área encerrada que nosotros hemos calculado. Construimos un sistema de coordenadas. Voy a graficar la función x al cuadrado, es la siguiente. Es una parábola que se abre para arriba. G igual a x, como la pendiente es positiva, la gráfica es la siguiente. ¿Cuál es el área encerrada? Todo lo que voy a pintar ahora. Todo lo que estoy pintando es lo que nosotros hemos encontrado. ¿Y cuánto vale toda esta área? Un sexto. ¿Y cómo encontrás el valor de A y el valor de B? Bueno, el valor de A no hay problema, es el 0. Porque por lógica, sabemos que este punto es el punto de origen de coordenadas, ¿sí? Ojo, vos tenés que saber graficar la función lineal y cuadrática. Bien, ahora, ¿cómo encontrás este punto que está acá? ¿Cómo lo encontrás? Bueno, si vos haces un gráfico muy prolijo, lo podés ver en las escalas, bueno, en la hoja que vos lo estés graficando, ¿no? Y si no, tenés que ir o acudir al método algebraico. O sea, prácticamente al final de todo siempre vas a acudir al método algebraico. Si igualas a todas funciones, obtenés el 0 y obtenés el 1. Entonces, este 1 es este punto que está acá. Después se van a dar cuenta por qué desde un inicio no realicé el gráfico. Directamente lo resolví de forma analítica. Completamente, ¿sí? Bien, pero esto es para que ustedes puedan visualizar qué es lo que nosotros hemos calculado, la área encerrada. Fíjate que esta área siempre está por encima del eje X. Es decir, nunca te puede resultar un negativo, es algo absurdo. Para que te resulte negativo, ¿qué tendría que ocurrir? Que todo el área esté por debajo del eje X. Podría ser una opción. Bien, ahora sí, continuamos. Vamos a resolver el ejercicio C. 8C. Nos dan las siguientes funciones. F evaluado en X es igual a raíz cuadrada de X. Y nos dan otra función G. La función G es X tercios. Nos piden calcular el área encerrada. Únicamente tenés dos funciones. Entonces, si no querés acudir al método geométrico,
Vamos a la parte algebraica. Igualás las dos funciones. De esa manera encontrás el valor de A y el valor de B. El punto donde se cortan o donde se encuentran ambas curvas. Esto es raíz cuadrada de x y la función g es x dividido por 3. La idea de todo esto es despejar la variable x. El primer problema que tenés enfrente es esta raíz. Entonces, ¿cómo eliminas esa raíz? Elevando al cuadrado. Elevas al cuadrado, elevas al cuadrado. Recuerden cuando vimos la primera parte de la materia, si yo agrego el exponente 2, eso no se convierte en módulo. Se convierte en módulo cuando vos agregás la raíz cuadrada. En este caso, yo no he agregado la raíz cuadrada. La raíz cuadrada ya estuvo desde un inicio. Entonces, como he agregado el exponente 2, esto no se convierte en módulo y únicamente te queda x. En esta parte nos resulta x al cuadrado sobre 9. Recuerden la propiedad matemática. Si vos tenés una fracción elevado al cuadrado o elevado a cualquier número, este número afecta al numerador y al denominador. Por esa razón me resultó x al cuadrado y 9. Bien, recuerden, no simplifiquen las x. Algunos dicen, elimino una x con esta x y acá me queda 1. No hagan eso, ¿sí? Bien, ahora el 9 lo pasas a multiplicar. Lo mismo, agrupás todas las x en un solo miembro. Sacás factor común de x. Listo. Voy a esperar unos segundos para que termine de copiar. Y siempre recuerden eso, no simplifiquen las x. Si ustedes desean, en este paso pueden utilizar la resolvente y encontrar los dos valores de x. ¿Sí? Bien. Bueno, yo lo he factorizado. Ahora, haces el mismo procedimiento que les he mencionado anteriormente. X lo igualas a 0 por un lado y luego x menos 9 lo igualas a 0 por otro lado. X es igual a 0 o x menos 9 es igual a 0. Despejas x. Hemos obtenido los dos valores de x. ¿Quién es A y quién es B? Bueno, A el menor, B el mayor. Listo. No hay problema. Ahora, hemos encontrado A y B. Necesitamos saber cuál de estas dos funciones es el techo y cuál es el piso. Porque recuerden el ejercicio anterior. Algo que me olvidé de mencionarlo, pero creo que resalta a la vista. Cuando hice este gráfico, ustedes observen. La recta, es decir, la función g en el ejercicio anterior, hace papel de techo. Y la parábola hace papel de piso. Observen, techo y piso. Bien, volvemos al ejercicio. Como hemos obtenido dos valores de x, construís un intervalo para poder saber quién es el techo y quién es el piso. El intervalo 0 a 9. Seleccionás un valor de ese intervalo, cualquiera menos los extremos. Por más que vos tengas un intervalo cerrado, no interesa. Si alguno lo quiere escribir como intervalo abierto, no hay drama, ¿sí? Pero nunca consideres los extremos. Vamos a seleccionar el valor más fácil, el 1. Entonces lo evalúas en 1. F evaluado en 1 y G evaluado en 1. Esto es raíz cuadrada de 1. La función G es 1/3. Raíz cuadrada de 1 es 1. Y 1/3, bueno, es 1/3. 1/3, si no me equivoco, es 0,33, ¿sí? ¿Cuál de estos dos valores es mayor? El 1. Eso significa que F hace papel de techo y G hace papel de piso. Ahora sí podés construir la integral y de esa manera encontrás el área encerrada. Vamos a plantear, esto es integral de 0 a 9
techo menos piso. El techo es la función f, es decir, raíz cuadrada de x, y le restas el piso por la fórmula que les he dado al comienzo de la clase. Si no me equivoco es x tercio. X dividido por 3, y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Integral por tabla no nos va a resultar porque siempre vamos a tener una resta acá. ¿Sí? Entonces, ahora, puede ser que les aparezca una integral por sustitución, puede ser, ¿sí? O por partes. Luego de que, a ver, en primer lugar, lo que yo voy a hacer es la propiedad distributiva. Y luego cuando haces distributiva te puede quedar por sustitución y por partes. Si te quedan por tablas realizando distributiva, perfecto, genial. Utilizas la propiedad distributiva, esto es integral de 0 hasta 9 de la raíz cuadrada de x por el diferencial de x, menos integral de 0 a 9 de x dividido por 3 por el diferencial de x. Lo que voy a hacer es lo siguiente, cambiar la expresión, porque uno lo visualiza y ambas son por tablas, pero tenés que hacer una pequeña modificación. Primero, cambiar la expresión. De raíz, pasarlo a potencia. Integral de 0,9 por x a la 1 medio. Por diferencial de x menos 1 tercio. Integral de 0,9 x por el diferencial de x. Cuando vos tengas raíces, cambiarlo por potencia. Y cuando vos tengas constantes, siempre sacarlo. ¿Sí? Las constantes afuera, porque la integral no afecta a las constantes. Ambas son por tabla. ¿Cuánto nos va a resultar esto? Bueno, recordemos la integral por tabla. Esto es 1 medio más 1, 3 medios, dividido por 3 medios, menos 1 tercio. Acá nos va a quedar x al cuadrado dividido por 2. Bien, pero como estás frente a una integral definida, vas a tener que utilizar la regla de Barrow. Entonces diseñas el formato para poder utilizar la regla de Barrow. De 0 a 9. Recuerden, cuando en esta fracción, ¿sí?, en el denominador tenés otra fracción, cuando lo querés sacar afuera, ¿sí?, o cuando lo querés ubicar como coeficiente, invertís esta fracción. 3 medios sale afuera 2 tercios. Por x a la 3 medios menos este 2 sale como 1 medio, 1/6 de x al cuadrado. De 0 hasta 9. Ahora sí aplicás la regla de Barrow. Primero el 9. Esto es 2 tercios por 9 a la 3 medios menos 1/6 por 9 al cuadrado. Cerrás paréntesis, siempre menos por la regla de Barrow. Ahora reemplazás el 0. 2 tercios por 0 a la 3 medios menos 1/6 por 0 al cuadrado. Todo esto nos va a resultar 0. Y esto que está acá lo ingresás a la calculadora y veamos cuánto nos resulta. Me resultó 9 medios. Una aclaración. Por ahora, en los dos ejercicios, esta parte siempre se cancela porque me queda 0, pero eso no siempre va a ocurrir, ¿sí? Porque hay ejercicios donde te va a quedar un x más 1, etcétera, como base. Entonces, cuando vos reemplaces el 0, no se va a eliminar. Tengan cuidado con eso. No lo pueden generalizar. Hasta ahora se ha eliminado esta parte o se convierte en 0, es coincidencia, ¿sí? Bien, me queda menos de 1 minuto, así que enviamos un enlace de Zoom.